Muy buenas, ¿cómo les va? Tanto tiempo. Bueno, en este video, que ya es casi uno de los últimos del año, vamos a tratar el tema de la presencia del reino de Dios hoy entre nosotros. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a descubrir esto en este día, que podamos profundizar, porque es un tema lindo e interesante que aparece. Bueno, le pedimos al Espíritu que nos acompañe y que nos ayude. Ven, Espíritu Santo, danos la sabiduría, la gracia de poder conocer los misterios del reino de Dios a través de Jesús en este tiempo de Adviento, para que nos ayude a vivir una Navidad nueva y renovada. Amén. Bien, como les decía, al final del tiempo litúrgico se habla de la segunda venida de Jesús, que el credo, nosotros creemos por fe, en la palabra de Dios está, pero bueno, como que eso lo vemos un poco lejano a nosotros. Y a veces por distintas situaciones en la vida que nosotros vivimos, esas situaciones son a veces de sufrimiento, de enfermedad, de dolor, de desánimo, de desgano, de a veces fruto de los antitestimonios que vemos en la iglesia o en nosotros mismos, y bueno, situaciones que nos hacen que pareciera como que el reino de Dios no está. Y a veces los escándalos o situaciones que nos hacen las envidias, los celos, bueno, todas esas cuestiones humanas, mundanas. Bien, nosotros queremos ahondar en la presencia de Dios, cómo encontrar ese reino en medio de nosotros para que Cristo venga a reinar. Bien, muchas veces se habla del reino de Dios. ¿Por qué se habla del reino de Dios en la Biblia? Bueno, acá Mateo, no, sí, Mateo habla de el reino de los cielos, no del reino de Dios. Pero en Marcos dice, ¿no? Les voy a leer acá la palabra, dice así, ¿no? Eh, Marcos 1, 14. Después que Juan fue arrestado, se dirigió a Galilea y proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: el tiempo de Dios se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. El reino de Dios está cerca. ¿Qué significa que el reino de Dios está cerca? Conviértanse y crean en la buena noticia. El reino no es algo temporal. Nosotros estamos acostumbrados, o muchas veces se interpretó como algo temporal, que era un espacio, en un determinado tiempo, en un determinado espacio. La iglesia confundió esto, o algunos que lo interpretaron, los mismos en el tiempo de Jesús también. Tiene que ver con la imagen de Dios, o quién es Dios, ¿no? Porque nosotros le podemos poner criterios humanos, pero verdaderamente, ¿qué significa que Dios viene a reinar? O que el reino de Dios o el reino de los cielos. Y podemos ir descubriendo que en el Evangelio se va haciendo todo un proceso y vamos descubriendo esto. Bueno, ahora nos vamos a detener en este tiempo en la infancia de Jesús, en la concepción, en el nacimiento, bueno, y en la infancia, pero en la vida pública, ¿cómo nos damos cuenta de su presencia? Por los milagros que nos dicen los evangelios. Los hechos de los apóstoles también y las cartas hablan de esto. Y es esa presencia de Dios. Es una presencia que es actuante, activa, porque Dios es eterno presente. Entonces, como es eterno presente, Él actúa siempre y está presente. ¿Pero cómo lo hace? Bueno, al hacerse uno de nosotros, se hizo humano, Jesús nos trae ese reino. ¿Qué quiere decir? Que nos trae a Dios, nos trae su presencia. Él se autoda, se da a nosotros. Pero podemos decirlo, o podemos poner esta imagen que es muy linda, de los enamorados. El que ama y es amado. En esa reciprocidad que se da. Y eso es esa presencia.
Lo que pasa que para que nosotros podamos tener esa presencia o darnos cuenta de esa presencia, como dice acá Marcos, tenemos que ¿qué? Convertirnos y creer, cambiar nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad es mundana, nuestra mentalidad a veces es milagrera o es mágica. Entonces, ahí está el tema, de que yo tengo que tener un encuentro con el Señor, con Jesús. ¿Mm? Y ahí yo voy a entrar en esa manifestación del reino, porque no es para todos. Cuando Jesús estuvo históricamente, se manifestó a todos, pero ahora esa manifestación no se da a todos. ¿Por qué? Bueno, ahí está el tema. ¿Por qué? Ese tema. Entonces, Jesús es el reino. Jesús mismo es el reino. Y para ello, en ese encuentro personal, cuando yo cambio mi mentalidad y creo, ahí Él se va a manifestar en mí. Pero yo tengo que hacer ese acto de tener fe y de creer, de abrir mi corazón a la búsqueda. ¿Qué buscamos en la vida? Y eso es la manifestación del reino. Pero el reino va mucho más allá de la iglesia. Antes como que se decía que el reino y la iglesia era lo mismo, ¿no? Porque Dios, el Dios uno y trino, se manifiesta en Jesús y Jesús tiene de mediación a la iglesia. Pero no es lo mismo, me van siguiendo ahí, es una cuestión teológica que nosotros tenemos que tratar de entender y comprender. Pero bueno, Él se nos da. Yo acá estoy leyendo un poquito unas ideas que le pongo, ¿no? Y que me hacen un poco para que les comparta esto. Pero bueno, en esa mediación la iglesia es la que nos da los distintos medios para que nosotros nos acerquemos a ese reino, a Jesús. Y ahí está, que son los sacramentos, que son los otros medios que nos ayudan a que nosotros podamos acercarnos a Dios, a Jesús, y tener la experiencia mística. ¿Mm? Porque la ascética y el sacrificio lo tenemos, pero es necesario abrirnos a la experiencia ascética, a la experiencia mística. ¿Mm? Por eso el convertirnos, el cambiar, la experiencia mística. Yo me abro el encuentro de Jesús de esa manera, pero lo hago a través de la iglesia. Por eso los diversos carismas, los diversas, y ahí se va manifestando. San Ignacio, cuando él presenta el rey, la contemplación del rey, dice que nos hace un llamado, nos llama a que nosotros le respondamos, ¿querés seguirme? ¿Querés trabajar para mí, para este reino? Entonces nosotros somos colaboradores, somos obreros del reino. Y ahí Jesús se va a manifestar. Por eso es importante que nosotros tengamos esta conciencia y esta experiencia. Y así vamos a descubrir esas semillas del reino que están a nuestro alrededor, que se manifiestan y que van caminando y nos van dando vida. ¿Por qué? Porque la vida de Dios que se da, el amor de Dios se da, se comunica, pero hay una relación recíproca. Entonces tenemos que entender que el reino no es un lugar temporal donde alguien manda, como nosotros entendemos a veces, un reinado, un rey. No, no es así, sino que Dios se manifiesta desde dentro, desde el corazón de nosotros. Ahí, en ese interior, en esa interioridad, yo me encuentro con Jesús. Y desde ahí, yo en la iglesia, en la comunidad, se va a ir manifestando ese reino, esa presencia de Dios. Ven que es desde adentro hacia afuera, ese es el movimiento. Lo otro es desde afuera hacia adentro. Y es distinto, es más, y no es fácil porque uno tiene que imponer, y acá es distinto. Uno, al contrario, desde la libertad, uno desde nuestra interioridad hacemos ese contacto, ese camino. Entonces a través de los milagros se manifiesta ese reino. Las sanaciones, las liberaciones, el perdón, ¿no? Como decía, la sanación, el encuentro con la divinidad, con Dios, con Jesús, esa experiencia mística de,
de sentirnos eh, esa felicidad, esa plenitud, ¿no? Bueno, ahí está el tema. Entonces nosotros podemos estar viviendo un momento muy doloroso, hasta la misma soledad o la propia existencia, ¿no? Una crisis que uno pueda tener. Pero si nosotros tenemos esta experiencia, ¿qué pasa? Al contrario, nos vamos a sentir sostenidos, consolados, en paz. Esta es la presencia de Dios y es lo que tenemos que nosotros entender, orar y ver. ¿M? Y descubrir en el Evangelio y descubrir en la vida y en la iglesia de hoy. Llamado a la esperanza, vamos a vivir el jubileo. No, bueno, creo que esto es importante que nosotros lo vivamos. Y ahora que vamos a vivir el tiempo de la Navidad, en esa manifestación, en el misterio de la encarnación, Dios que se humaniza, Dios que se hace uno de nosotros, Dios se hace hombre, como decimos cuando rezamos y leemos, cuando oramos el Ángelus, ¿no? Bueno, entonces ahí vamos a ver manifestado a Dios. Por eso es importante que nosotros, como dice San Ignacio, en oración contemplativa, en el ver, en el escuchar y el poner nuestros sentidos, en la oración nos ayuda. Por eso es importante, vieron que nosotros adoramos al niño el 24 de la noche, bueno, adorar al niño, acercarnos al pesebre. Por eso es importante que nosotros podamos armar el pesebre, tener un pesebre en nuestras casas. Y eso nos va a ayudar a esto, a acercarnos al reino, a tener esa experiencia de oración y de esa mística. Bueno, les agradezco este momento, les deseo una feliz Navidad. Voy a rezar por ustedes recen por mí y bueno, nos veremos pronto. Muchas gracias por siempre estar junto a nosotros, compartir. Bueno, mis bendiciones y qué hermoso esto que podemos vivir juntos. Bueno, hasta pronto.